Queremos proponer de inmediato un diálogo periodístico porque hay preocupaciones por parte de la Federación Médica Ecuatoriana respecto de la necesidad de que se actualice el cuadro básico de medicamentos. Sobre este tema, hace 2 días le hicimos la pregunta a la directora del CERCOP, Silvana Vallejo, respecto de ese tema y estaban expectantes de un pronunciamiento por parte del Ministerio de Salud Pública. Visita a la mesa de trabajo de a primera hora el doctor Ernesto Carrasco, quien es el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Doctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, un saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven. Efectivamente, Federación Médica Ecuatoriana está preocupada, no de ahora. Esta es una pelea que ya la venimos encabezando desde el año pasado. En julio del año 2018, el Ministerio de Salud debió ya publicar el cuadro básico de medicamentos. Una vez que se terminó una revisión de 4 años, esto no es de la noche a la mañana, la Comisión Técnica del CONASA, Consejo Nacional de Salud, revisó durante 4 años el cuadro básico de medicamentos y producto de esta revisión sacan este producto que lo único que esperaba era ser publicado. Sin embargo, en el año 2018, la ministra de Salud, junto con la presidenta del CONASA, piden una prórroga para la aprobación de este cuadro básico diciendo que iban a estudiar la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían plata para comprar los medicamentos nuevos que ingresaban en el cuadro, que son aproximadamente 50 nuevas moléculas. ¿El cuadro básico que al momento tenemos en el país data de qué año? Del año 2013, tiene 6 años. 6 años de vigencia. Correcto. ¿Con qué periodicidad debe actualizarse el cuadro básico de medicamentos desde su conocimiento y experiencia? Esto es muy interesante porque esto sí está puesto en la norma, dice claramente que se debe revisar con un mínimo de 2 años. ¿De qué norma estamos hablando? De la Ley Orgánica de Salud vigente. Que debería ser reemplazada por el Código de Salud que todavía no se ha aprobado. Correcto, que todavía no pasa segundo debate y vienen de la mano leyes conexas como la Ley del Sistema Nacional de Salud, donde se crea el CONASA, donde se crea el Consejo Técnico que revisó el cuadro, donde están estos acápites que dicen del tiempo. Lo interesante de esto es que la ley nos habla de un mínimo para revisar el cuadro, es decir, para que no se hagan antojadizamente actualizaciones año tras año, sino que hay un mínimo de 2 entre cada revisión. Sin embargo, no habla de un máximo de tiempo para publicar el cuadro. Y es de ahí, de donde se agarra el Ministerio de Salud para decir, sí, legalmente no tenemos nada que nos obligue a publicarlo. El problema es que la obligación moral, ética, con la salud que tiene el Ministerio, son los pacientes que están afectados. Que esa es la parte más preocupante y porque como federación hemos encabezado esta lucha por aquellos pacientes que están necesitando estos medicamentos. Si bien es cierto, se ha querido encasillar este tema en los pacientes de enfermedades catastróficas, oncológicas. No son los únicos. Exacto, no son los únicos. Es verdad, este tipo de medicamentos, si bien es cierto, son un poco más onerosos que los demás medicamentos, no es menos cierto que por no publicar el cuadro, porque tienes estos medicamentos caros, estás perjudicando a todos los demás pacientes que necesitan. Y entre estos, le digo, por ejemplo, la causa número 1 de muerte en nuestro país es la diabetes. El nuevo cuadro básico traería nuevas insulinas y nuevos fármacos para tratar la diabetes, pero no se los puede obtener en los hospitales públicos porque el cuadro no está publicado. Tenemos aquí en el Ecuador una alta resistencia bacteriana por el uso de antibióticos exagerados. Tenemos bacterias multiresistentes y este nuevo cuadro básico trae nuevos antibióticos de última generación para poder usarlos, pero no contamos con ellos porque no se aprueba el cuadro. Pero perdón que le interrumpa, ¿esos medicamentos de última generación se venden en el mercado pese a que no constan en el cuadro básico o no? Claro, o sea, usted los puede encontrar si usted es un paciente privado, particular. Voy a una farmacia y compro el medicamento, claro, o el médico privado me receta ese medicamento. Correcto. Pero si voy al sector público, a un hospital público, no me van a recetar ese medicamento. No lo va a encontrar. Y ahí viene en 2 partes. Por ejemplo, si usted es un paciente del Ministerio de Salud, que normalmente son pacientes, muchos de ellos de clase media, media baja, no tiene los ingresos para costear estos tratamientos que muchas veces pueden ser costosos. Pero lo que es peor, quienes estamos afiliados a la Seguridad Social y tenemos el derecho a acceder a estos medicamentos por las aportaciones que hacemos, tampoco vamos a recibir los medicamentos nuevos porque tanto el IES como las Fuerzas Armadas, la Policía, todos los hospitales públicos de la Red Nacional de Salud están obligados a cumplir la normativa del cuadro básico. Es decir, si el Ministerio no actualiza este cuadro, los hospitales públicos no pueden comprar ninguno de los medicamentos nuevos. Aquí tengo algunas inquietudes que nos envían los oyentes a propósito de este diálogo con el doctor Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, en torno a la necesidad de actualizar el cuadro básico. Nos piden que le pidamos si puede reforzar usted la respuesta respecto de la incorporación de nuevas terapias sugeridas en la lista oficial de la Organización Mundial de la Salud para el cuadro nacional en el caso del Ecuador. Sí, correcto. Para que nos entiendan justamente quienes nos escuchan, las sugerencias de estos nuevos tratamientos provienen de los mismos hospitales. Los médicos que tratamos pacientes vemos cuáles son las mejores opciones terapéuticas y
hacemos los pedidos de estos medicamentos al órgano que es el que regula esto, que es el CONASA. Por ponerle un ejemplo, los hematólogos, para tratar la leucemia, tienen este medicamento que actualmente, con una pastilla por vía oral, se puede curar el cáncer de la sangre. Pero ¿qué pasa? Que de estos medicamentos hay 4 líneas terapéuticas que han ido avanzando una tras otra. La primera línea sí consta en el cuadro básico actual desde el año 2013, sin embargo ya de la segunda línea para arriba no está. Muchos pacientes hacen resistencia a este tratamiento de primera línea y necesitan pasar a la segunda línea, que ya por vía legal hemos podido lograr que se le compre a estos pacientes, pero la tercera y la cuarta línea no está en el país, no está disponible. Y ya hay casos de pacientes con leucemia que ya están haciendo resistencia a la segunda línea de tratamiento y no tienen cómo llegar a la tercera. Claro, y no tienen cómo llegar a la tercera porque esa tercera línea no consta en el cuadro básico vigente. Correcto, no consta. Y debería constar en el nuevo cuadro básico. Debe constar ya en el cuadro básico, está para ser aprobada, pero no se lo aprueba. Y es aquí donde viene el dato curioso, ¿no? Que este cuadro básico simple y sencillamente está esperando su publicación, porque como le dije, o sea, el cuadro básico está listo. Está listo desde el año 2018 en el mes de julio. ¿Pero por qué no lo publican? Esa es la pregunta del millón y la respuesta es sencilla: no hay plata. Para comprar los medicamentos. Para comprar los medicamentos. No hay presupuesto y es matemática simple. El presupuesto de salud para el año 2018 era de 3.500 millones y con ese presupuesto no alcanzaba para publicar el cuadro básico. Por eso el año pasado no se publicó. El presupuesto lo recortan para el año 2019 en 500 millones. Entonces, si no tenías plata el año pasado para publicarlo, este año, con menos plata, ¿cómo se lo va a publicar? Me piden que también le preguntemos a nuestro invitado. Nos escribe un oyente desde Nueva York. Me dice: yo tengo un trasplante de hígado y estoy pensando en regresar al país. Quiero saber si en el Ecuador hay la medicina para no rechazar el trasplante. Y me manda el nombre de la medicina, lo voy a trasladar a nuestro oyente. La medicina se llama Celsep 500 miligramos y Prograf de 1 y de 0.5 miligramos. Yo no sé si usted tiene conocimiento y podemos absolver esta inquietud que nos envía el oyente. Lo más probable es que no. En el tema de inmunosupresores que se utilizan justamente para los pacientes con trasplantes para evitar el rechazo, hay algunos aquí en los hospitales públicos. Lo que nos está dando el paciente son nombres comerciales. Desconozco los nombres de los medicamentos genéricos, correcto. Pero nos habla de la situación que es un trasplante de hígado. Claro, correcto. Justamente en el nuevo cuadro básico se incluyen 2 inmunosupresores nuevos de última generación para este tipo de pacientes con trasplante. Recuérdese que aquí a nivel de Ecuador estamos todavía muy atrasados en el asunto de trasplantes. Entonces, parte de avanzar, de ir hacia donde va la ciencia, es tener los medicamentos que nos ayuden a evitar la tasa de rechazo en pacientes trasplantados. Aquí hacemos trasplante de hígado, hacemos trasplante renal, trasplante de córnea y poco menos que eso, ¿no? En recién nomás el IES tuvimos acá la presencia de un representante del hospital, Carlos Andrade Marín, hizo trasplante de corazón abierto, por ejemplo. Correcto. Pero fue la primera vez. Exacto, es la excepción, no es la regla. O sea, lo hacemos como que fuera algo sorprendente, algo que en países de primer mundo lo hacen todos los días. Desarrollado. Correcto, se hizo también un trasplante de pulmón justamente acá en el Andrade Marín. Nos piden también que le preguntemos si en el proceso de validación externa están comparando las incorporaciones de medicamentos de otros países para modernizar la disponibilidad de terapias de mejor tecnología que no están en el cuadro vigente. Claro, correcto. De igual manera, para que los radioescuchas tengan una idea de esto, esta comisión técnica que es parte del CONASA, se llama CONAMEI, el Consejo Nacional de Medicamentos e Insumos, está formado por 12 o 14 de las instituciones más grandes de salud del país, como por ejemplo Solca. Ya que ahora me vengan a decir a mí que Solca no sabe de cuáles son los medicamentos para el cáncer, no creo. Junta de Beneficencia de Guayaquil, Fuerzas Armadas, Policía, IES, Ministerio, Químico Farmacéutico, Federación Médica tiene un delegado también. Entonces, ellos son los que hacen la revisión técnica, científica de estos fármacos. Como digo, la revisión se demoró 4 años. Parte de los estudios es también en qué otros países se utilizan estos fármacos, de dónde vienen, qué estudios farmacológicos hay al respecto de la efectividad de ellos. Y todo esto, como digo, se demoró 4 años. Un estudio sesudo, muy pausado, que dio este producto, que simple y sencillamente espera ser publicado. Pero el doctor Carlos Durán, que es el viceministro y es el que está dando la cara sobre este tema, lo único que propone es que se lo siga estudiando, Por ejemplo, el año pasado, del mes de julio, propusieron una prórroga de 3 meses. Esos 3 meses se alargaron hasta enero de este año. Terminaron nuevamente la revisión, entregaron nuevamente el cuadro ya terminado al Ministerio de Salud, y ahora el Ministerio, a través del doctor Durán, forma una nueva comisión. Está al margen de las leyes que conocemos, una comisión ad hoc con 5 integrantes, 3 de la Academia Universitaria y 2 del Banco Interamericano de Desarrollo, que no sabemos literalmente a qué vienen, ¿no? Y piden revisar nuevamente lo ya revisado de lo ya revisado. ¿Qué es lo que va a pasar? Y me adelanto a decirlo claramente. Esta comisión ad hoc hará sugerencias. Estas sugerencias van a mandar
nuevamente al Consejo Técnico del CONASA a revisarlo, y así esto es como me decía mi abuelito de chiquito, el cuento del gallo pelón. El juego del florón, decimos en la sierra. Igualito, no van a publicar el cuadro. Y le tengo un dato muy interesante, por cierto, en esta pelea que estoy metido, por lo del cuadro básico, estaba revisando información, y coincidentalmente resulta que encontré un artículo de diario El Telégrafo del año 2013, y si sabe quién fue la última persona en publicar el cuadro básico en el año 2013, el mismo doctor Carlos Durán, el mismo viceministro de Salud actual, él. Entonces le pregunto al doctor Durán, ¿qué pasó de hace 6 años para acá? O sea, ¿qué pasó? Estamos descubriendo el agua tibia ahora. Permítame. Si pudo publicarlo hace 6 años, ¿qué pasa ahora? Permítame interrumpirle, voy a cerrar la transmisión con Santo Domingo de los Áchiras. Abrazos a los televidentes de Majestad Televisión. Ya están listos los compañeros del informativo para comenzar con las noticias. Saludos, Santo Domingo, buena jornada de jueves. 6:31, estamos en esta muy interesante conversación con el doctor Ernesto Carrasco, quien es el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Yo le decía, hace 2 días entrevistamos acá a la directora del CELCOF y le preguntamos respecto de la planificación para la subasta inversa de medicamentos. La expedición del cuadro básico de medicamentos es clave para llevar adelante esa subasta inversa. Si no hay cuadro básico, ¿no hay subasta inversa? Se hará subasta inversa sobre lo que está vigente desde el año 2013. Que no es lo óptimo. Son medicamentos, muchos de ellos que existen. Ojo, este es un tema que debemos aclarar, porque la ministra de Salud en varios foros ha dicho que el cuadro básico de medicamentos con el que cuenta el Ecuador es uno de los más completos a nivel mundial. Yo concuerdo totalmente con lo que dice la ministra, no se lo niego. ¿Cuál es el problema? El problema es que los medicamentos, por ejemplo, si usted tiene una enfermedad y va a un hospital público, digo, sí, yo tengo una pastilla para darle a usted. Tal vez no sea la mejor pastilla, tal vez con la pastilla que le doy no se va a curar. Lo más probable es que se muera en un tiempo considerable, pero le estoy dando el medicamento porque yo tengo cómo dárselo. Entonces no podemos trabajar así. Por lo mismo, los médicos en los hospitales solicitan los mejores tratamientos y los últimos tratamientos buscando la cura de los pacientes. ¿Y de qué enfermedades hablamos? Hablamos, por ejemplo, como decíamos hace un rato, de tratamientos para cáncer como leucemia, cáncer de mama, melanoma, cáncer renal, cáncer hepático. Hay nuevos tratamientos antirretrovirales para VIH-Sida, entraría la albúmina humana dentro del cuadro básico, nuevos anestésicos, nuevos antibióticos. Entonces es una gama vasta de enfermedades que no van a recibir los mejores y óptimos tratamientos porque todavía no se publica el cuadro. Lo que sea que se subaste, se subastará en base al esquema del año 2013. Que, insisto, no es lo más recomendable porque ese cuadro básico, usted nos decía, está vigente desde hace 6 años y habría que actualizarlo. Algo se podrá hacer, bien o mal los médicos con hacha y machete nos toca trabajar, pero repito, es ahí la necesidad de actualizarlo. Me envía una consulta a otro oyente, muy atentos los oyentes, la audiencia de este diálogo con el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana. Nos pide Fabián Tapia, dice, gobierno tiene intención de disminuir gastos y funcionarios públicos. ¿Cómo se puede pensar en comprar medicinas caras mientras se despide personal de la salud? ¿El gremio de médicos está de acuerdo o en contra del tamaño del Estado? Pregunta el oyente. Sí, de hecho hemos hecho varias críticas a este respecto y mandamos oficios al presidente de la República para que se revise el tema de agencias de salud que consideramos no tienen razón de ser. Hay una agencia creada en el gobierno de Correa que se llama el ACCES, la Agencia del Control de la Calidad de los Servicios de Salud, no recuerdo el nombre exacto, pero ¿qué función cumplen? Tienen inspectores que van a los consultorios a ver si usted tiene la sillita en la sala de espera. Son datos que me cuentan anecdóticos de los colegas. Le han ido a ver a un colega si tiene las líneas del parqueadero del consultorio de abajo dibujadas, que sin eso no le dan el permiso. Que si los baños tienen que ser baños, uno para damas, uno para caballeros, en oficinas de consultorios de edificios viejos que tienen más de 40 años. O sea, los pobres colegas tienen que invertir su dinero para tirar abajo el baño y hacerlo doble. Y así. Y esta agencia, insisto, no sabemos exactamente cuál es el oficio ni el beneficio. Le sugerimos al presidente Moreno que se revise, porque consume presupuesto. Tenemos el ARCSA, que es la Agencia de Regulación y Control, que algo hace. Sanitaria. Correcto, pero seguimos teniendo casos de medicamentos que no... Exacto, que no se hace control por registro, no se hace control en percha. Hay mucho que trabajar en salud, pero repito, hay temas que son urgentes, son emergentes, como este acá del cuadro básico, que lamentablemente se ha vuelto político. El motivo de por qué estamos haciendo esto, porque seguramente los de salud han de decir, ya la federación nos tiene cansados, el doctor Carrasco es cansón, es insistente. No, yo voy a aparecer cada vez que haya novedades. Aparecimos el año pasado con la primera novedad en julio de que prorrogaban la aprobación del cuadro. Ahora que nuevamente, en vez de publicarlo, la prorrogan, vuelve a aparecer porque es necesario hacerles ver que hay que buscar solución. Y Moreno no es que no sabe. En el año 2017, en noviembre, el presidente propuso un impuesto
del 2% de las transacciones de $4.000, no sé si recordará usted, pero la Asamblea Nacional lo satanizó terriblemente, diciendo que nos metían la mano al bolsillo y todo, pero nadie dijo que Moreno proponía esto justamente para financiar el programa de enfermedades catastróficas. Pero el gobierno tampoco insistió pues en esa propuesta. El presidente Moreno, lamentablemente, cuando son estas medidas conflictivas, a veces se tira para atrás. Pero después de eso, imagínense, vino lo de los combustibles, tengo entendido que nos van a subir el IVA. Entonces yo creo que este es un buen momento, sobre todo, para volver a este tema visible, porque hay muchos pacientes, todas las semanas salen casos de pacientes que están afectados. Es el momento de que este problema se vuelva una causa nacional y todos a nivel del país hagamos un compromiso de decir, bueno, algo tenemos que hacer. Porque mañana puede ser papá, mamá, un hermano, un tío, un hijo, una hija. Y no se puede criticar a las personas o juzgarlos por la enfermedad que tienen. Acá hay una reflexión de otro oyente, @tipac, que dice: la falta de medicamentos nuevos ocasiona que pacientes que pueden ser tratados en hospitales locales sean trasladados al nivel superior, lo cual causa congestión y demora. Y muchos fallecen sin tratamientos. ¿Qué le parece a usted esta reflexión que hace el oyente? Que además es médico, el oyente que nos escribe. Sí, totalmente de acuerdo. Un saludo al colega. Efectivamente hay muchas situaciones que se pueden resolver en el nivel primario de atención, no digamos por ejemplo el tema de los medicamentos más complejos, pero nuevamente el cuadro básico trae, ojo, medicamentos también para enfermedades infecciosas, ya por ejemplo niños con enfermedades gastrointestinales o respiratorias se podrían tratar, enfermedades comunes que tienen mejores tratamientos actualizados que deberían entrar en el cuadro básico. Tratamientos para hipertensión, anticoagulantes, pacientes que han sufrido infartos y necesitan nuevos tratamientos. Todo eso tiene el cuadro básico. Entonces, en el peor de los escenarios, si el problema, si la piedra en el zapato son los medicamentos más caros, ok, pero que se diga qué es lo que pasa y que busquemos como país una solución. Aparentemente, como le dije hace un instante, la situación es política. No se le quiere hacer ver al presidente Moreno la situación real. O económica. Exacto. Entonces no podemos, ayer hacía un comentario también en la televisión, no puedes tirar la basura abajo del tapete para que nadie la vea. Al contrario, hay que decirle al presidente, tenemos este problema y sabemos que el presidente Lenín Moreno es sensible justamente por la condición de él. Hay cualquier cantidad de programas del Estado justamente para personas con discapacidades. Que él los impulsó siendo vicepresidente de la República. No, y que lo sigue impulsando siendo presidente. Entonces, yo sí creo que hay una desinformación que está pesando mucho acá. Hay un bloqueo alrededor del tema porque hemos hablado con muchas instancias del Estado y todos nos regresan a hablar con el Ministerio de Salud. Lo último, nos escriben también, Mónica Alexandra dice: la Defensoría del Pueblo, a través de acciones de protección, ha logrado que personas con enfermedades catastróficas y alta complejidad reciban medicamentos. Esto no puede continuar así y es necesario el cambio del cuadro básico. ¿Se podría echar mano de algún tipo de acción ante la Defensoría del Pueblo, tal vez como Federación Médica Ecuatoriana, o ustedes tienen algún otro tipo de estrategia, aparte de la alerta que ustedes mediáticamente están fomentando? Sí, recuérdense que las acciones de protección van en el orden de la vulneración de derechos. Nosotros como personas jurídicas no se nos vulnera ningún derecho porque la federación no es paciente. Hay acciones de protección encaminadas ya por pacientes que han sido afectados por la falta de medicamentos y muchas de estas las han ganado por vía judicial, obligando al Estado a que le compre sus medicamentos. Pero son acciones individuales. Si alguno de los pacientes, si alguno de los afectados se animara, nosotros como federación estamos dispuestos a financiar todo lo que sea gasto jurídico para que se interponga una acción de protección para la publicación del cuadro básico, que no se ha hecho. Esperamos, yo creo que este es un momento clave. Repito, el doctor Durán no es que no sabe de este tema, tengo la evidencia ahí, él en el año 2013 fue el mismo que publicó el último cuadro básico. Entonces, ¿qué esperamos ahora? Ya dejemos de buscarle la quinta pata al gato y bueno, si no hay la plata, salgamos a buscarla. Pero no podemos seguir prorrogando porque es la salud de nuestros pacientes. Lo último, con esto cierro, nos escribe Hernando Santillán y dice: buenos días, ¿qué pasa con la medicina que está catalogada por niveles de atención? Eso sigue congestionando al tercer nivel cuando se puede comprar en segundo nivel y resolver las patologías. Sí, ahí, bueno, va de la mano. Por lo que entiendo la pregunta, es compleja la situación porque recuerda que las compras son centralizadas. Ya no se hace compras en distrito, ni en zona, ni en hospital. Sino una sola compra nacional. Esa es otra de las perlas del Ministerio de Salud actual. Crearon, entre gallos y medianoche, una Central Nacional de Abastecimiento de Medicamentos, que se llama CENAMED. La crearon en noviembre del año pasado y antes se podía hacer las compras a nivel del hospital según los requerimientos que ellos tuvieran. Ahora el Ministerio de Salud compra todo en Quito, o sea, la compra se centralizó acá y en teoría, en este esquema medio fantástico que han inventado, desde acá, desde planta central, van a distribuir a todos los hospitales del país.
No tenemos resultados todavía de esto, pero en cuanto haya novedades, de igual manera, si hay que hacer algún reclamo, lo haremos. Correcto, estamos expectantes entonces de este tema, la alerta por parte del presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Ernesto Carrasco, respecto de la necesidad de la actualización del cuadro básico de medicamentos. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. 6 de la mañana con 40 minutos, pausa en la primera hora.